Mi propio hijo y mi esposa me traicionaron de la forma más sucia, pero la Santa Muerte no perdonó su pecado. Hay dolores que te matan en vida, como descubrir que la sangre de tu sangre se metió en tu propia cama. Pero esa noche, mi niña blanca me demostró que ella es la única que nunca te abandona. Sé que muchos se horrorizarán al escuchar esto, pero necesito sacarlo de mi pecho porque el silencio me estaba carcomiendo el alma. Me llamo Pedro, un hombre de campo que se mudó a la ciudad de Querétaro para darle lo mejor a su familia. Trabajé dobles turnos en la construcción para que a mi hijo, Ángel, no le faltara estudio y para que a mi esposa, Carmen, no le faltara casa. Yo siempre fui un hombre de fe, devoto de la Santísima Muerte desde que mi abuela me enseñó que ella es la madre de los desamparados. En un rincón de la sala tenía mi altar con su imagen de túnica blanca, símbolo de pureza y limpieza de hogar. Le ponía sus veladoras, su agua limpia y siempre un poco de tabaco, porque sentía que ella era la única que escuchaba mis cansancios. Sin embargo, el ambiente en mi casa empezó a cambiar. El aire se sentía espeso, como si algo podrido estuviera creciendo entre las paredes. Carmen ya no me recibía con un beso y Ángel, mi propio hijo, me miraba con un odio que yo no alcanzaba a comprender. Una noche, mientras rezaba frente al altar, noté que la figura de la Santa Muerte tenía una lágrima de cera roja bajando por su mejilla esquelética. El aroma del incienso de mirra se volvió amargo, casi insoportable, y sentí un frío repentino que me hizo castañear los dientes. Le supliqué, «Madre mía, dime qué está pasando en mi casa, porque mi propia sangre me rechaza». La llama de la veladora empezó a bailar frenéticamente y una sombra larga se proyectó hacia el pasillo que llevaba a las recámaras. Esa fue la señal que me heló la sangre, porque lo peor todavía estaba por venir y yo jamás hubiera imaginado una perversión de ese tamaño. Al día siguiente, fingí que me quedaría a doblar turno en la obra, pero regresé a casa a las 11 de la noche, entrando en total silencio. El pasillo estaba oscuro, pero desde mi habitación se escuchaban risas y susurros que me rompieron el corazón en 1000 pedazos. Al abrir la puerta, la realidad me golpeó como un mazo. Mi esposa Carmen y mi hijo Ángel estaban juntos, traicionando no solo mi confianza, sino las leyes de la naturaleza. El impacto fue tan grande que no pude ni gritar. Me quedé mudo, viendo cómo mi propia sangre se burlaba de mi sacrificio y de mi amor. Ellos, al verse descubiertos, no mostraron arrepentimiento. Ángel se levantó con cinismo y me dijo que yo ya no servía para nada, que ya estaba viejo. Salí de esa casa tambaleándome, sintiendo que el mundo se acababa, y me refugié en el único lugar donde encontraba consuelo, mi pequeño altar. Me arrodillé llorando sangre, pidiendo justicia por esa ofensa que clamaba al cielo. «Tú eres madre, niña blanca, y sabes que esto no tiene perdón», le dije con la voz rota mientras le encendía una veladora negra, la de la justicia implacable. En ese momento, un trueno seco sacudió la casa y las flores del altar se marchitaron al instante, volviéndose polvo negro. Sentí que ella tomaba mi dolor en sus manos y que el juicio había comenzado para aquellos que habían convertido mi hogar en un nido de pecado. Pero ahí no termina la cosa, porque el giro que dio esta historia fue tan rápido que me dejó aterrado de su poder. A la mañana siguiente, Carmen y Ángel intentaron salir de la casa con mis ahorros, pero al llegar a la puerta, ambos cayeron al suelo retorciéndose de dolor. Carmen empezó a perder el juicio, gritando que veía gusanos saliendo de su propia piel y que una presencia fría le apretaba el cuello constantemente. Ángel, por su parte, sufrió una parálisis repentina en las piernas. Los médicos no encontraban explicación, pero él juraba que cada noche veía a una mujer sin rostro sentada sobre su pecho, quitándole el aliento. La casa que con tanto esfuerzo construí se convirtió en el purgatorio de ambos. El dinero que me robaron se volvió ceniza dentro de sus maletas. Yo me mudé a un pequeño cuarto, llevándome solo mi altar, porque entendí que esa casa ya no me pertenecía, le pertenecía a la justicia de mi niña. Ellos se quedaron atrapados en su propio pecado, consumiéndose por una enfermedad del alma que ninguna medicina humana pudo curar jamás. Carmen terminó en un hospital psiquiátrico y Ángel nunca volvió a caminar, viviendo con la culpa de haber destruido a quien más lo amó. Hoy, mi altar es más humilde pero tiene más fuerza que nunca. Mi niña blanca me dio la fortaleza para empezar de cero a mis 50 años. He aprendido que la sangre no siempre significa lealtad y que incluso dentro de la familia puede existir el demonio de la traición más baja. Ella me limpió la vida de una forma dolorosa, es cierto, pero prefiero vivir en la verdad que seguir alimentando a los cuervos que querían sacarme los ojos. Ahora cada vez que veo una familia, rezo para que nunca pasen por la oscuridad que yo viví en mi propio hogar. ¿Ustedes creen que la Santa Muerte fue demasiado dura con ellos o que la traición entre madre e hijo merecía ese castigo eterno? Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han sentido que su propia familia los traicionaba y cómo la Santa Muerte les mostró el camino para liberarse de esa carga.